La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra, pero también tenía algo distinto, algo que yo no supe interpretar en el momento. El sol entraba por la ventana de la cocina con esa luz tibia que normalmente me hacía sentir en paz, pero ese día la luz me pareció más fría, más distante. Preparaba café mientras Daniel caminaba de un lado al otro, abriendo cajones sin sentido, moviendo objetos que no necesitaba mover, respirando fuerte como si tuviera un peso en el pecho que trataba de ocultar. Yo lo observaba con ese presentimiento que uno siente cuando algo está fuera de lugar, pero intenta convencerse de que es solo cansancio o estrés. Me repetí mentalmente que no debía preocuparme, que todos teníamos días difíciles, pero mi intuición sabía otra cosa. Daniel llevaba semanas extraño, distante, como si hubiera construido un muro invisible entre nosotros. Hablaba poco, dormía mal. Se encerraba en el estudio hasta tarde con la excusa de que debía adelantar trabajo. Incluso su forma de abrazarme había cambiado, ya no era cálida. Ya no era natural, era como si me rodeara con los brazos por obligación, sin emoción. Muchas noches lo observaba de reojo mientras él creía que yo dormía. Lo veía sentado en la oscuridad con la mirada perdida, como si cargara un secreto demasiado pesado para sostenerlo, pero cada vez que intentaba preguntarle qué le pasaba, él me respondía con una evasiva, un estoy bien, un solo estoy cansado, un no te preocupes. Yo intentaba creerle. Quería creerle. Uno siempre quiere creerle a la persona que ama. Esa mañana. Sin embargo, sus silencios sentía diferente. No era el silencio cansado de alguien con demasiado trabajo, era un silencio tenso, afilado, como si estuviera esperando el momento exacto para detonar una bomba. Y yo estaba justo ahí, sin saberlo, preparando café para una tragedia que ya estaba escrita. De repente, mientras colocaba la taza en la mesa, Daniel se detuvo. Se quedó inmóvil, como congelado en medio de la cocina, con los hombros tensos y la respiración acelerada. Parecía un animal acorralado, listo para atacar. Me giré lentamente hacia él, intentando no mostrar miedo. Y le pregunté, ¿estás bien? Esa simple pregunta fue la chispa que encendió algo oscuro en sus ojos. Su expresión cambió de una forma que jamás había visto. Era rabia, pero también había culpa y miedo. Un miedo extraño, egoísta, el miedo de alguien que sabe que su mentira está a punto de caer, antes de que pudiera dar un paso hacia él. Daniel levantó la voz con una violencia que me desgarró. Su grito resonó en las paredes como un disparo. Directo, cruel, definitivo. No te quiero más. Sentí como mis oídos zumbaban, como el mundo se detenía. Como mis piernas temblaban como si no fueran mías. Su voz no fue solo un grito, fue un golpe emocional que me partió en dos. Era la frase que uno teme escuchar. La frase que marca un antes y un después, pero dicha con una brutalidad que yo nunca creí que él fuera capaz de tener. Me quedé inmóvil, sin saber qué decir. Mi boca se abrió, pero no salió sonido alguno. Era como si todo mi cuerpo hubiera olvidado cómo funcionar. Daniel siguió hablando, pero su voz ya era un ruido lejano. Como si yo estuviera bajo el agua. Dijo cosas como ya no puedo más, esto no funciona, tengo una decisión tomada. Pero yo no procesaba nada. Solo podía pensar en ese no te quiero más que rebotaba en mi cabeza sin parar. No era una frase impulsiva, lo había ensayado. Se le notaba en el tono, en la postura, en el temblor contenido de sus manos. Entonces escuché pasos rápidos detrás de mí. Mi madre y mi hermano, que estaban de visita ese fin de semana. Entraron en la cocina alarmados por los gritos. Mi madre abrió los ojos con horror al ver mi rostro, mientras mi hermano dirigió una mirada afilada a Daniel, como si estuviera listo para enfrentarlo físicamente. Daniel, sin embargo, mantuvo su postura rígida, como si nada de lo que ocurría a su alrededor pudiera desviarlo de lo que había decidido hacer. Ya está todo dicho. Soltó él con frialdad. Hoy voy a hablar con la jueza. Esas palabras golpearon aún más fuerte que el grito. ¿La jueza? ¿Qué jueza? ¿Qué procedimiento? ¿Qué estaba diciendo? Mi corazón se aceleró con una mezcla de confusión y terror. ¿De qué jueza hablas?, pregunté con la voz cortada. Daniel me miró como si yo fuera una desconocida. La jueza de nuestro caso. Mi respiración se detuvo. Mi hermano dio un paso adelante. ¿Qué caso?, exigió saber. Pero Daniel no respondió. Tomó sus llaves con manos temblorosas, abrió la puerta y salió sin mirar atrás. El silencio que dejó detrás fue ensordecedor. Me senté lentamente en una silla, sintiendo que el mundo se me derrumbaba. No entendía nada. No sabía si él estaba mintiendo, si estaba confundido, si se había vuelto loco o si yo había sido completamente ingenuo durante meses. Mi madre se acercó a mí con lágrimas en los ojos, intentando consolarme, pero yo estaba demasiado aturdida incluso para llorar. Solo repetía en mi mente la misma frase una y otra vez. La jueza de nuestro caso. ¿Cuál caso?,
¿Qué había detrás de ese estallido repentino? ¿Por qué mi esposo, el hombre con quien compartí mi vida entera, actuaba como un enemigo, mientras intentaba recuperar la compostura? Una certeza se formó dentro de mí, firme, inevitable, algo muy grande, muy oscuro y muy escondido estaba por salir a la luz. Y yo tendría que enfrentarlo, aunque me destruyera. Cuando Daniel salió de la casa y la puerta se cerró de golpe, el eco de aquel portazo quedó vibrando en el aire como una advertencia. Mi madre se acercó para sostenerme. Pero yo me solté suavemente porque necesitaba caminar, moverme, evitar que mi mente se desmoronara por completo. Sentía que, si me quedaba quieta, el dolor me consumiría. Me levanté. Respiré hondo y fui hacia mi habitación para tomar mi bolso. Mis manos temblaban tanto que tardé más de lo normal en encontrar mis documentos. Cada movimiento se sentía pesado, lento, como si estuviera atravesando un pantano emocional. Mi hermano me siguió. ¿Qué hacemos?, preguntó. Y su voz estaba cargada de furia contenida. Él siempre había sido protector, pero esta vez su mirada era distinta, había una mezcla de incredulidad, rabia y un deseo casi visceral de enfrentar a Daniel. ¿Querés que vaya atrás de él? ¿Querés que hable con ese desgraciado? Negué con la cabeza. No sé qué está haciendo. No sé qué es ese caso del que habló. Necesito entenderlo yo misma, mi voz estaba quebrada. Pero también había en mí una chispa de determinación que no esperaba sentir después de una mañana tan devastadora. Mi madre se acercó y me tomó las manos. Hija, ¿tenés certeza de que es buena idea ir al tribunal así? Asentí sin dudar. Si hay una jueza, si hay un caso. Si él habló de una decisión, yo necesito saberlo. No puedo quedarme esperando sin hacer nada. Esto no es normal. Mi madre bajó la mirada, preocupada, pero sabía que yo tenía razón. Entonces vamos contigo, dijo. Y mi hermano asintió enseguida, con los ojos encendidos. El camino hasta el juzgado fue una mezcla de silencio y respiraciones tensas. Yo iba en el asiento delantero, mirando por la ventana, intentando procesar cada pieza rota de lo que había ocurrido esa mañana. Las calles pasaban rápido, pero mi mente iba más lenta que nunca. ¿Qué había hecho yo para que Daniel llegara a un punto tan extremo? ¿Por qué una jueza? ¿Por qué un caso? ¿Por qué ese grito tan cruel? Intenté recordar las últimas semanas, buscando señales que pudieran darme alguna pista. Las noches en las que él llegaba tarde, los días en que estaba demasiado nervioso para comer, los mensajes que decía que eran del trabajo y que borraba inmediatamente, los sutiles cambios en su tono como si le costara mirarme a los ojos. Todo encajaba de una forma que ahora comenzaba a ser evidente, pero aún así, yo me negaba a creer que él fuera capaz de algo verdaderamente grave. Llegamos al tribunal. Mi corazón empezó a golpear más fuerte cuando vi a Daniel parado frente a la entrada, con la mirada fija en el suelo. Al vernos acercarnos, levantó la vista, pero no dijo nada. No hubo un rastro de arrepentimiento, ni de sorpresa, ni de emoción alguna. Era como si ya hubiera ensayado ese encuentro, como si todo estuviera bajo su control. Yo respiré hondo y caminé hacia él. Daniel, por favor, ¿qué está pasando? Necesito que me digas la verdad. Él no respondió. Simplemente se dio vuelta y entró al edificio, obligándome a seguirlo. Al llegar a la sala, un asistente judicial nos pidió que esperáramos. El silencio entre Daniel y yo era tan tenso que casi podía escucharse. Mi madre me tomó del brazo, como si temiera que en cualquier momento yo pudiera desplomarme. Mi hermano no quitaba los ojos de Daniel, mirándolo como quien observa a un traidor. Finalmente, la puerta se abrió y una jueza nos indicó que pasáramos. La sala era pequeña, iluminada por una luz blanca que hacía todo ver más frío de lo que ya era. Nos sentamos. Yo respiré hondo varias veces para intentar mantenerme firme. Daniel estaba a mi derecha, rígido, con las manos entrelazadas y evitaba mirarme. La jueza observó primero a Daniel y luego a mí, como si ya supiera que aquello sería un momento difícil. Señora, dijo mirándome directamente, ¿estaba usted al tanto del procedimiento iniciado por su esposo? Negué con la cabeza, sintiendo que el corazón se me subía a la garganta. No, señora jueza, yo no sabía nada. Él no me dijo nada. La jueza suspiró y abrió una carpeta llena de documentos. Lamento decirle que el señor Daniel inició hace meses un proceso que involucra no solo la disolución del vínculo matrimonial, sino también una denuncia formal. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi hermano apretó los puños. Yo sentí como si me cayera agua helada por la espalda. ¿Una denuncia?, logré murmurar. La jueza sintió. Así es. Su esposo la acusa de irregularidades financieras y de perjudicarlo deliberadamente. Mi respiración se aceleró. Eso no es cierto, dije con fuerza, aunque mi voz temblaba. Daniel no me miró, no abrió la boca.
No intentó defender su acusación, no hizo nada. La jueza me miró con una expresión que mezclaba seriedad y compasión. Entiendo que usted no fue informada, y le digo desde ahora, la situación es más compleja de lo que aparenta. Sentí que el mundo se estrechaba a mi alrededor. Mis manos estaban heladas. Algo muy oscuro estaba por revelarse. La jueza tomó un documento grueso con sellos que parecían oficiales, importantes, decisivos. Antes de avanzar con la denuncia, continuó. Hay información crítica que la afecta directamente. Información que debería haber conocido hace meses. Daniel movió ligeramente la pierna. Un tic nervioso que delataba su culpa. La jueza lo miró. Él evitó su mirada. Señora, su esposo ha estado involucrado en movimientos financieros que la comprometen legalmente. Y no solo no se lo informó, sino que también ha usado su nombre, su documentación y su identidad sin su autorización. Mis ojos se abrieron de par en par. Mi madre dejó escapar un sollozo. Mi hermano se levantó bruscamente. Y la jueza tuvo que pedirle que se sentara. Pero eso no es todo, agregó la jueza con una seriedad que me heló la sangre. Para encubrir sus actos, él presentó una denuncia contra usted. Y lo hizo para desviar la sospecha antes de que una auditoría externa descubriera lo que realmente estaba sucediendo. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Yo sentí que mi corazón se rompía por segunda vez ese día. Daniel seguía sin mirarme, como si mi dolor fuera un ruido lejano. Como si él ya hubiera decidido borrarme de su vida. Y justo cuando pensé que la situación no podía ser más devastadora, la jueza dijo algo que hizo que mi mundo se tambaleara aún más. Hay más información que usted tiene derecho a conocer y que cambiará completamente su comprensión de lo que está pasando. La jueza abrió otro documento, más grueso que los anteriores, y lo colocó frente a ella con una lentitud que me hizo sentir que su contenido pesaba más que cualquier palabra dicha hasta entonces. Su mirada pasó de Daniel a mí, como si quisiera medir cuánto dolor estábamos preparados para escuchar. Yo tenía las manos entrelazadas, tan tensas que mis dedos se habían puesto blancos. Mi madre sollozaba en silencio detrás de mí, y mi hermano respiraba profundo, intentando no perder el control. La jueza finalmente habló, y cada palabra cayó como una piedra. Señora, su esposo lleva 18 meses realizando movimientos financieros vinculados a identidades que no le pertenecen, entre ellas la suya. Usó su firma digital, su documentación y su información personal para abrir cuentas, hacer transferencias y generar deudas a su nombre. Sentí que la sala giraba. No, girar no, colapsar, como si las paredes se cerraran lentamente sobre mí. Daniel mantuvo la vista clavada en sus manos, evitando mirarme. La traición era tan profunda, tan calculada, que no podía comprender cómo esa persona que tenía enfrente era la misma con quien compartí mi vida, mis sueños, mis planes. La jueza continuó con una voz firme, que no dejaba lugar a malentendidos. Lo más grave es que parte de estos movimientos fueron detectados por una auditoría externa que investigaba operaciones irregulares. La situación estaba a punto de salir a la luz, por lo que su esposo decidió anticiparse y culparla a usted, intentando crear un escenario donde él quedara como una víctima. Mi hermano apretó los dientes. ¡Qué cobarde!, murmuró, pero la jueza levantó la mano para mantener el orden. Yo seguía sin poder hablar. El aire me faltaba. El corazón me latía tan rápido que sentía que iba a romperse. Mi mente trataba de encajar los pedazos dispersos de la historia. Las noches en vela. El celular que escondía, las llamadas que cortaba al verme, las claves cambiadas en las cuentas. La ansiedad evidente que la atribuía al trabajo, todo había sido una preparación, todo había sido una red de mentiras bien tejida para sostener algo mucho más oscuro. La jueza deslizó el documento hacia mí. Aquí tiene las pruebas de los movimientos realizados en su nombre. No espero que lo lea ahora, pero quiero que sepa que esta información la exime legalmente. Usted es víctima. No autora. Abrí las páginas con manos temblorosas. Había listas de transacciones, firmas que parecían mías pero no lo eran, autorizaciones falsificadas, correos electrónicos enviados desde cuentas que yo desconocía. Ver mi nombre estampado en algo que nunca hice me provocó un dolor indescriptible, una mezcla de indignación y tristeza que me hizo cerrar los ojos para no llorar frente a todos. La jueza tomó otro documento. Además, hace 3 semanas, su esposo firmó un preacuerdo para venderla casa donde ustedes viven. Un preacuerdo irregular porque la propiedad está a nombre de ambos. Él no tenía derecho a hacerlo sin su consentimiento. Mi madre dejó escapar un grito ahogado. Mi hermano golpeó la mesa con el puño, pero se contuvo a tiempo cuando la jueza lo miró con severidad. Yo me llevé la mano a la boca, sintiendo que las lágrimas finalmente se desbordaban. La jueza continuó.
El dinero obtenido por esa venta iba a ser transferido a una cuenta extranjera, también vinculada a información que no le pertenece a usted. Era como ver una película de terror de la cual yo era protagonista involuntaria. Y lo peor era saber que Daniel había planeado cada detalle. No estaba actuando bajo presión, no era un impulso, no era un arrebato emocional, era una estructura elaborada durante meses con una frialdad que no podía creer posible. De pronto, Daniel habló. Su voz fue débil, como si finalmente la verdad lo hubiese desgastado tanto que ya no tenía energía para sostener su máscara. Yo no quería que fuera así. Lo miré con el corazón hecho trizas. Entonces, ¿cómo querías que fuera, Daniel? ¿Desaparecer un día cualquiera y dejarme endeudada, acusada y sin hogar? ¿Ese era tu plan? Él cerró los ojos. Yo estaba desesperado. Mi incredulidad se transformó en dolor. ¿Desesperado? Yo también he estado desesperada, Daniel. Pero nunca usé tu nombre para cometer fraudes, nunca te humillé enfrente de tu familia, nunca intenté destruirte. La jueza intervino. Señor Daniel, por su propio bienestar, le sugiero que no continúe hablando sin la presencia de un abogado. Pero él no se detuvo. Era como si la verdad, reprimida durante tanto tiempo, buscara salir a la fuerza. Yo cometí un error al principio. Un error chico. Tomé un dinero que no era mío para cubrir una deuda. Pensé que lo devolvería rápido. Pero después empecé a perder el control, y cuando vi que las cosas iban mal, me asusté. No quería perderlo todo. Entonces intentaste perderme a mí, respondí con la voz rota. Él agachó la cabeza. La jueza retomó con un tono solemne: lo que usted hizo, señor Daniel, no justifica en ningún sentido la denuncia presentada contra su esposa, tampoco la exposición pública a la que la sometió esta mañana. Esa escena no fue accidental, fue necesaria para su relato. Yo fruncí el ceño. ¿Qué quiere decir? La jueza me miró con firmeza, que él necesitaba un testimonio emocional de ruptura. Necesitaba testigos que confirmaran que usted era impulsiva, inestable, capaz de reacciones extremas, porque eso haría más creíble la denuncia que presentó en su contra. Mi madre lloró abiertamente. Mi hermano se levantó otra vez, esta vez incapaz de contener la furia. Usaste a mi hermana, usaste su amor para armar un teatro. Daniel hundió el rostro entre las manos. Estaba derrotado, pero no por arrepentimiento. Era la derrota de quien sabe que fue descubierto. La jueza no había terminado. Hay otro punto que debe conocer, señora. Yo ya no tenía fuerzas para hablar, pero asentí. Su esposo está involucrado en una deuda mucho mayor de lo que usted imagina. Una deuda que compromete no solo su patrimonio, sino también su seguridad jurídica. Y esa deuda no es con un banco. Mi corazón se detuvo por un segundo. La jueza apoyó los documentos con fuerza sobre la mesa. Es con personas que ya han sido investigadas por fraude organizado. El silencio fue absoluto. Pero no era un silencio de sorpresa. Era un silencio de miedo. Un miedo que se instaló en mí como un frío profundo, desgarrador, que me avisaba que lo peor aún estaba por saberse. La noticia de que la deuda de Daniel no era con un banco, sino con personas vinculadas a fraudes organizados, cayó sobre mí como hielo en la sangre. Por un momento todo dejó de tener peso, no escuchaba el murmullo de la sala, no oía los pasos ni los objetos moverse. Solo una campana sorda resonaba en mi cabeza. Sentí el impulso de levantarme y salir corriendo. Pero mis piernas no respondieron. Mi hermano respiró con fuerza y sostuvo a mi madre que ya no podía contener las lágrimas. La jueza cerró la carpeta con un sonido seco y, con la calma de quien ha visto demasiado, explicó los pasos siguientes: medidas cautelares, protección, apertura de investigación, la necesidad de testigos y peritajes y, sobre todo, la urgencia de resguardar mi seguridad y la de mi familia. Salimos del juzgado con la sensación de estar en medio de un terreno movedizo. Afuera, la luz del día golpeaba distinto. Hacía visible todo aquello que antes no se distinguía. Cada conversación en el automóvil fue breve, entrecortada. Nadie tenía palabras que pudieran aliviar el peso que ahora sabíamos que amenazaba mucho más que nuestras economías, la posibilidad de que la vida misma cambiara de forma irreversible. Tenemos que ir al banco, revisar todo, dijo mi hermano entre dientes. Tenemos que bloquear todo, pedir auditorías, hablar con la policía. Mi madre repetía que esto no podía ser real, que no podía ser que la vida nos arrojara una cosa así justo cuando ya estábamos cansados de luchar. Al llegar a casa, el silencio reinaba como si todo el edificio tuviera miedo de pronunciar un nombre. La cocina, donde había estallado la primera escena, parecía un escenario vacío después de la función. Los cajones cerrados, la taza de café a medio beber, la silla con una marca de su cuerpo.
Me acerqué a la mesa, toqué el borde frío y comprendí que mi vida, tal cual la conocía, ya no volvería. Mi ropa parecía ajena, el teléfono vibró con llamadas de números que no reconocía, eran mensajes de vecinos, amigos de la familia, incluso compañeros de trabajo que, enterados de rumores, buscaban apoyo e información. No contesté, no quería que esa ola de voces me arrastrara. Necesitaba enfocarme en los hechos concretos. Llamé a una abogada que una amiga nos recomendó. Nunca imaginé necesitarla hasta ese día. Pero la urgencia nos obligó a movernos con rapidez. La abogada llegó en menos de una hora, con un maletín y un semblante profesional. Pero no exento de humanidad. Lo primero es asegurar cuentas y documentos, dijo sin titubear. Lo segundo es conseguir medidas de protección personal si hay riesgo de estas personas vinculadas al fraude. Y lo tercero, documentar todo, correos, transferencias. Cualquier pista. Ustedes no están solos en esto. Su voz fue como un ancla. Mi hermano respiró más tranquilo al oírla hablar con certeza. Mi madre lloró. Pero esta vez con una mezcla de miedo y alivio por tener un plan de acción. Abrimos cuentas, cerramos otras, pedimos informes, solicitamos bloqueos. Y iniciamos la recopilación de todo lo que pudiera servir como prueba. Por primera vez desde la mañana pude observar con detenimiento movimientos que antes pasaban desapercibidos, correos borrados, archivos en carpetas que no serían tuyas. Mensajes puntuales en horarios imposibles. Las manos me temblaban al revisar cada detalle. Quería encontrar un error, un malentendido, una explicación que no fuera la traición. Pero cada imagen, cada recibo, cada firma adulterada parecía confirmar la misma historia. Daniel había estado tejiendo una red de engaños con una frialdad que me daba vértigo. Mientras revisábamos, mi teléfono sonó con un número que me heló la piel. Era la oficina de la jueza con una invitación a reunirme para coordinar medidas de seguridad y una posible declaración complementaria. Accedí con un nudo en la garganta. La jueza, con la calma implacable que la caracterizaba, insistió en que debía declarar en forma detallada todo lo que supiera y presentar las pruebas que teníamos. También recomendó que, por seguridad, cambiáramos temporalmente de residencia hasta que el caso tomara una dirección más clara. La idea de dejar mi casa en lugar donde tantas memorias felices habían nacido. Me rompía por dentro, pero comprendí que la prioridad era proteger a mi familia. Esa noche fue larga, entre llamadas, bloqueos y la llegada eventual de la policía para tomar declaración. El tiempo se volvió una sucesión de trámites y miradas ausentes. La presencia de oficiales uniformados me brindó una mezcla de incomodidad y alivio. La oficial que estuvo a cargo de nuestra denuncia fue clara: vamos a investigar, colaboren con todo lo que tengan. Si hay riesgo, tenemos protocolos para su protección. Ella también preguntó por posibles testigos y por cualquier información sobre comportamientos extraños que pudieran relacionarse con posibles amenazas. Mi hermano entregó su número de teléfono como garante y se ofreció a pasar las noches en la casa si hacía falta. La complicidad de la familia nos daba fuerza, pero también exponía el temor de que el conflicto escalara. Al oscurecer, recibí un mensaje breve de Daniel. Era una frase corta: necesito hablar contigo. No me hagas esto más grande. Sentí que mi estómago se cerraba. ¿Necesitaba hablar o intentar manipular otra vez la situación? Decidí no contestar. No estaba dispuesta a dar pie a un nuevo teatro que pudiera entorpecer la investigación. Si quería hablar, que lo hiciera con su abogado, frente a las autoridades. Esa noche dormí con los ojos abiertos, escuchando cada ruido como si de cada sombra pudiera surgir un peligro. Al amanecer, el teléfono volvió a sonar. Esta vez con la llamada de la abogada que nos acompañaba. Hay que presentar todo lo que tenga para ampliar la denuncia. Dijo: es imprescindible que no se acerque a la vivienda ni que intente comunicarse con usted. Pasaron los días y cada jornada fue un capítulo de trabajo meticuloso, peritos revisando cuentas, la policía entrevistando a conocidos, la abogada contactándose con el banco y con asesores externos. Lo inesperado fue que, en medio del caos, surgió un curioso alivio: la verdad, aunque desgarradora, liberaba. Saber lo que había pasado me permitía trazar acciones concretas. La duda era la peor tortura, la certeza, por más dolorosa que fuera, ofrecía un camino a la reconstrucción. Empecé a notar, tímidamente, que entre tanto papeleo y tensión, recuperaba una lucidez que me permitía planear el siguiente paso. En una de las reuniones con los investigadores, apareció información que nadie esperaba. Algunas transferencias habían sido realizadas a nombre de una empresa fantasma registrada con documentos que incluían datos falsos. Y parte de esas transferencias terminaban en cuentas que mostraban conexiones con más de una persona investigada por estafas complejas. La dimensión del entramado era mayor de lo que pensábamos.
Esto cambió la naturaleza del caso, ya no era solo un conflicto matrimonial con tintes de fraude. Era una posible recriminal que usaba identidades y relaciones personales como herramientas para ocultarse. Esa noche me senté sola en la sala, mirando la ventana. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo indiferente. Pensé en los momentos felices que compartimos con Daniel. Las vacaciones improvisadas, las cenas con amigos, las tardes de domingo con la familia. ¿Cómo podía esa historia convivir con lo que ahora emergía como su otra cara? La mente humana tiene la habilidad de sostener dos verdades contradictorias al mismo tiempo. Y yo había sido víctima de esa dualidad. Me pregunté cuánto tiempo más habría estado durmiendo al lado de una mentira construida con paciencia. Sentí rabia, sí, pero también una compasión amarga. Ver a un ser humano capaz de decidir entre devolverte su vida o destruirla es también reconocer la complejidad de las decisiones que nos llevan al abismo. Al día siguiente, recibimos una notificación oficial, medidas cautelares contra Daniel y un requerimiento para que aportara documentación criminal y financiera que ya estaba en curso. La noticia nos dio un respiro, pero dejó claro que el proceso sería largo y doloroso. Hablé con la abogada sobre el futuro inmediato, revisar contratos, evaluar recursos legales para anular cualquier trámite hecho sin mi consentimiento, pedir la nulidad de trámites inmobiliarios y bancarios y, sobre todo, solicitar medidas de protección personal. La abogada fue clara: esto puede tardar, pero la prioridad es su seguridad y recuperar lo que se pueda. En medio de ese mar de problemas, hubo pequeños gestos que me devolvieron la humanidad, mensajes de amigos recordándome que podía contar con ellos, la llegada de una vecina con comida casera, la calma de mi madre sentada a mi lado mientras organizábamos papeles. Eran actos simples pero firmes que me ayudaban a sostener la cordura. Comprendí algo esencial: no estaba sola. Y aunque la traición había sido íntima y devastadora, la red humana que me sostenía era más poderosa de lo que él había imaginado. Mientras la investigación avanzaba y las piezas seguían saliendo a la luz, una certeza se hizo más fuerte: este no sería el capítulo final. Había heridas que debían ser tratadas, pérdidas que debíamos afrontar y una vida por reconstruir. Sin embargo, también surgía la determinación de contar la verdad en voz alta, de impedir que su plan se consumara y de proteger a quienes amaba. Sabía que enfrentar este laberinto exigiría coraje, paciencia y una resiliencia que no esperaba encontrar en mí misma, pero estaba dispuesta a luchar. Los días siguientes se sintieron como una especie de limbo emocional. Una tierra intermedia entre el pasado que se había derrumbado y un futuro incierto que aún no sabía cómo construir. Cada mañana despertaba con la misma sensación de vacío en el pecho, seguida por una oleada de fuerza que me recordaba que, aunque estaba herida, no estaba derrotada. La vida me había golpeado de formas que jamás imaginé, pero dentro de mí había algo, una chispa, un instinto. Un corazón que se negaba a ser aplastado por completo, que comenzaba a encenderse de nuevo. La investigación avanzaba lentamente, pero con pasos firmes. La abogada nos mantenía informados de cada movimiento. Solicitudes de informes, comparecencias, peritajes digitales, llamados a bancos y oficinas públicas. Cada nueva pieza de información revelaba más hilos sueltos que conectaban el rompecabezas del que Daniel había sido parte. Algunos nombres eran desconocidos, personas sin rostro que operaban desde las sombras, pero otros eran individuos que, según los investigadores, tenían antecedentes por maniobras parecidas en otras regiones. Saber que yo había sido arrastrada a ese laberinto criminal sin advertirlo me provocaba escalofríos. Sin embargo, también me recordaba que, por más dolorosa que fuera la verdad, haberla descubierto a tiempo me había salvado de una caída aún más grande. Mientras tanto, Daniel permanecía bajo medidas restrictivas mientras su abogado intentaba maniobrar entre acusaciones, pruebas y contradicciones. En algún punto tuve la oportunidad de ver su declaración escrita. Leí cada línea con la misma mezcla de rabia y tristeza. Su versión buscaba suavizar sus actos, pintándolos como errores motivados por miedo y desesperación. Decía que nunca quiso perjudicarme, que solo actuó maltratado por la presión de personas peligrosas, que yo era inocente y que él, en el fondo, esperaba que todo se resolviera sin que yo me viera involucrada. Pero esas palabras llegaban demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Mis noches sin dormir, mis documentos falsificados, mi nombre usado para tapar deudas y maniobras ilegales, nada de eso podía borrarse con una disculpa escrita bajo obligación legal. Un día, mientras ordenaba documentos en la sala, mi madre se acercó con una taza de té caliente. «Hija», dijo con voz suave, «me duele verte así. Pero también me enorgullece la fuerza que estás mostrando. No todo el mundo podría soportar lo que vos estás viviendo». Me senté a su lado y apoyé la cabeza en su hombro. A veces no sé si realmente soy fuerte. Mamá,
A veces solo quiero desaparecer por un rato y que todo esto termine. Ella me acarició el cabello. La fuerza no es no sentir dolor. La fuerza es seguir caminando aún con dolor. Su abrazo me dio un alivio que necesitaba. La presencia de mi familia había sido un pilar en días grises. Mi hermano, con su carácter impetuoso, había asumido el papel de protector. Dormía en el sillón de la sala, revisaba puertas y ventanas antes de dormir, acompañaba llamadas y reuniones. Sin él, no sé si habría podido mantenerme de pie. Todo lo que Daniel había intentado destruir, ellos lo sostenían con amor. Una tarde recibimos una llamada inesperada de la jueza. Nos solicitaba presentarnos nuevamente, ya que había avances importantes en la causa. El corazón me latía con fuerza mientras volvíamos a esa sala que ya conocía demasiado bien. Daniel estaba ahí, esta vez acompañado por su abogado. Tenía el rostro cansado, hundido, como si los días le hubieran quitado más de lo que podía soportar. No logré sentir compasión. Lo observé con distancia, como si fuera alguien que conocí hace mucho tiempo, pero que ya no formaba parte de mi historia. La jueza comenzó la audiencia con la misma firmeza que la caracterizaba. Hemos recibido resultados de peritajes y declaraciones que confirman que la señora fue víctima de suplantación, fraude y maniobras destinadas a perjudicarla intencionalmente. Mi estómago se contrajo. Aunque ya lo sabía, escuchar esas palabras de manera oficial era una mezcla extraña de alivio y tristeza. Además, continuó, las investigaciones revelaron que el señor Daniel no solo actuó por presión externa, sino que también mantuvo comunicación con personas involucradas en otras maniobras ilícitas. Su rol en este caso es mayor del que inicialmente se pensaba. Mi madre me tomó de la mano. Mi hermano apretó los dientes. Yo me quedé inmóvil, escuchando cada palabra como si fueran golpes suaves, pero repetidos sobre el mismo lugar. La jueza luego se volvió hacia mí. Señora, usted queda completamente eximida de toda responsabilidad. A partir de ahora, la justicia la reconoce como víctima principal de este caso. Se archivarán todas las denuncias en su contra y se activarán medidas adicionales para protegerla. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Por un momento, la sala pareció abrirse. Sentí que podía respirar de nuevo. Luego miró a Daniel. Señor, usted enfrentará cargos formales. Las pruebas son contundentes. Si tiene algo que agregar. Este es el momento. Daniel levantó la mirada, y entonces, como si finalmente se hubiera rendido, dijo con voz quebrada: yo la amé, pero perdí el control. No sé en qué momento dejé de ser la persona que ella creía. Las lágrimas rodaron por su rostro. Era la primera vez que lo veía desmoronarse. Así no hubo satisfacción en verlo llorar, solo un profundo vacío, porque el daño ya estaba hecho, y las disculpas no podían reconstruir la vida que él había destruido. La audiencia terminó con nuevas medidas judiciales y la recomendación de que yo iniciara un proceso independiente de recuperación patrimonial. Al salir del tribunal, respiré el aire fresco como si fuera la primera bocanada verdadera tras semanas de tensión. Sentí la mano de mi madre en la espalda, el brazo de mi hermano sosteniéndome, y un nuevo pensamiento empezó a abrirse camino en mi interior. Estaba lista para comenzar de nuevo, no porque quisiera olvidar, sino porque había sobrevivido. Esa noche volví a mi casa y caminé lentamente por cada rincón. La cocina, donde Daniel había gritado "no te quiero más", ya no tenía el mismo peso emocional, no era un lugar de dolor, sino un recordatorio de cuánto había resistido. Encendí una vela. Me senté en silencio y dejé que las lágrimas finalmente brotaran sin resistencia. No era tristeza solamente, era liberación, era duelo, era renacimiento. Luego, cuando la llama de la vela se calmó, me levanté y me miré en el espejo. No era la misma persona que había estado ahí semanas atrás. Había cambiado, había aprendido, había crecido. Y aunque las heridas seguirían ahí por un tiempo, también había una fuerza nueva que empezaba a tomar forma. Miré directamente mi reflejo y susurré una promesa: nunca más permitiré que alguien decida por mí, nunca más dejaré que apaguen mi voz. Si tú que estás escuchando esta historia también has sido traicionada, manipulada o herida, quiero que recuerdes algo: no importa cuán oscuro se vuelva el camino, siempre existe una salida, siempre existe una versión tuya más fuerte esperando ser descubierta. No tengas miedo de empezar de nuevo, no tengas miedo de reconstruirte, no tengas miedo de volver a brillar. Y si quieres seguir acompañando historias reales, profundas y transformadoras como esta, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Aquí vas a encontrar relatos que te harán sentir, pensar, sanar y recordar que nunca estás sola.